Hola a todos, ¿cómo están? Soy Camilo Tapias y hoy les voy a enseñar el flujo de trabajo que deberían seguir según el navegador para tener unos resultados adecuados y que salgan de la mejor manera en Archicad. Para eso vamos a utilizar dos archivos, un archivo en blanco en donde les voy a ir mostrando ciertos ejemplos y cómo se van viendo en un proyecto, en este caso uno de los de ejemplo de Graphisoft, con los diferentes pasos que les voy a ir mostrando. Entonces, para empezar, me gustaría hablar sobre esta ventana o esta sección que se encuentra al lado derecho de nuestra pantalla. Esto se llama el navegador y es justamente el flujo de trabajo que tenemos que seguir para tener los mejores resultados en Archicad. Se divide en 4 partes. La primera, que es en donde estoy en este momento, es el mapa de proyecto. La segunda es el mapa de vistas. La tercera, el libro de planos. Y la cuarta, los grupos de publicación. Perfecto, entonces vamos a ir pasando por cada uno para ir viendo las diferentes características. Entonces, ¿qué pasa en el mapa de proyecto? Acá podemos ver los diferentes tipos de documentos que podemos tener. Los pisos, los alzados, las secciones, si tuviéramos, las hojas de trabajo y demás documentos que se pueden generar. Quiero resaltar que pues inicialmente en este apartado del navegador, en el mapa de proyecto, no podemos ni eliminar ni crear nuevas carpetas de estos tipos de documentos. Lo que va a ir pasando es que se van a ir documentando o metiendo dentro de las diferentes carpetas ya existentes de acuerdo al punto de vista que sea. Por ejemplo, si yo genero una hoja de trabajo, nueva hoja de trabajo, le voy a poner acá hoja 00, ya va a quedar ahí dentro de esta carpeta. Si yo me voy a devolvámonos aquí a una planta, si yo por ejemplo generara con mi herramienta de sección una sección en esta parte del proyecto, vean que aquí en el navegador ya se generó ese punto de vista acá y se va a ir organizando dentro de cada uno de estos pues carpetas que vienen por defecto. No se pueden modificar, no se les puede cambiar el nombre, y en esta parte del navegador, en el mapa de proyecto, es donde podemos modelar todo lo que querramos. Acá no van a importar mucho todos estos parámetros de representación que nos van a dar la representación final, la que queremos, porque esto luego lo vamos a ir configurando pues a medida de que va pasando o se va desarrollando nuestro proyecto. Claramente pues podemos configurar ciertos parámetros de visualización para que nos haga más fácil el trabajo. Veámoslo en este caso de ejemplo. Si nos vamos aquí al mapa de proyecto, pues como este proyecto tiene bastantes puntos de vista y documentación ya generada, pues vemos cómo se va diligenciando cada una de estas dentro de estas carpetas. En este caso, por ejemplo, solamente hay una elevación, va a haber diferentes hojas de trabajo. Como este es un proyecto de ejemplo, pues tiene una hoja de bienvenida, tenemos ciertos detalles de los puntos de vista en 3 dimensiones, pues tenemos diferentes, la cónica y la axonometría, que son los que vienen por defecto, pero acá también se configuraron una serie de cámaras para generar un recorrido dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? Asimismo, pues dentro de los esquemas podemos ver diferentes esquemas que se han generado. Como les decía, por ejemplo, vámonos aquí a la planta. Yo podría configurar ciertos parámetros de representación para hacer mi trabajo de modelado mucho más fácil. Por ejemplo, si yo no necesitara el mobiliario, podría generar una combinación de capas que se llame, en este caso 14, estructural, que es uno de los escenarios en los que me puede interesar no tener en cuenta el mobiliario. Entonces voy a buscar esa capa, la de mobiliario, ¿sí? Y voy a actualizar esta combinación de capas. Listo, entonces acá ya tendría un poco más limpio mi modelo. Puedo decirle que no tenga ninguna sobreescritura para ver más claramente los elementos, y si quiero ver incluso más claro a qué corresponde cada uno de estos elementos de acuerdo al conjunto de plumas, pues puedo cambiarlo y esto no va a tener ninguna repercusión en cómo se van a ver los resultados finales. Eso lo hacemos justamente voy a volver a mi documento en blanco. Eso lo vamos a configurar en el siguiente paso, que es el mapa de vistas.
Por defecto, Archicad acá trae duplicado estas carpetas que se generan o pues que están en el mapa del proyecto. Y aquí pues yo lo que voy a hacer es empezar a determinar esos parámetros de representación. Pero antes de eso quiero que vean que acá pues sí que puedo generar diferentes carpetas con diferentes objetivos. Por ejemplo, ahí ya va a depender de cómo quieran organizar la estructura interna, de cómo trabajen ustedes. Por ejemplo, hay diferentes oficinas que tienen una estructura de carpetas de acuerdo a entregables. Entonces, por ejemplo, pueden tener una carpeta de plantas con ciertos estándares para los clientes, otro para la curaduría, otro para las fases iniciales del proyecto, otro para planos constructivos. Ahí va a depender del tipo de entregable. Hay otras organizaciones que lo hacen de acuerdo a especialidades. Entonces, por ejemplo, tienen una carpeta de plantas para el estructural, otro para lo hidráulico, otro para el interiorista y cualquier especialidad que se nos pueda ocurrir ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Si yo me voy a las definiciones de una vista, por ejemplo, aquí ya voy a empezar a ver ciertos parámetros que vamos a ver rápidamente cada uno y pues los podemos desarrollar en futuros videos, en futuras conversaciones. Son estos parámetros de representación los principales y de esto va a depender el resultado final de cada una de esas vistas. Entonces, en primer lugar tenemos las combinaciones de capas. Clarísimo, como les mostré o como les mencioné anteriormente, yo puedo tener diferentes combinaciones de capas que estén de acuerdo a el entregable. Por ejemplo, tomando de ejemplo una de esas estructuras de carpetas que ya les mencioné de acuerdo a pues las especialidades, ¿no? Entonces, si yo tuviera una de estructural, ahí probablemente no me interesa ver ni el mobiliario ni los acabados, pero sí que me va a importar ver los ejes estructurales, los elementos estructurales, los muros y cómo se conjugan estos elementos. ¿Listo? Entonces yo aquí, de acuerdo a la estructura de capas que haya generado, puedo prender y apagarlas y generar diferentes combinaciones para mostrar y ocultar información dentro de una vista determinada. ¿Qué otro parámetro de representación tenemos? La escala. La escala es muy importante y es un poco relativa. Digamos que no es tan evidente si uno lo ve de esta manera, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar? Pues yo puedo hacer zoom hacia afuera o hacia adentro. Entonces puedo ver el dibujo del tamaño del que yo quiera. ¿Qué va a pasar? La escala va a repercutir directamente en el modelo en dos aspectos principalmente. En la calidad de las líneas y cada peso que tiene cada una de estas y el tamaño de los textos. ¿Por qué? Porque estos son valores en milímetros que independientemente del tamaño del dibujo van a ser en esa medida de milímetros. Por ejemplo, aquí voy a activar el grosor de las líneas y podemos ver que en una escala 1:100, acá abajo está marcado 1:100, vemos que estas líneas pues tienen este peso y estos grosores y los textos tienen este tamaño. Digamos, para esta escala, este conjunto de plumas y estos textos nos funcionan. Pero ¿qué pasa si yo cambio la escala a 1:200? En primer lugar, vean que los textos comienzan a estar muy grandes, porque como ya les había mencionado, estos tienen unos valores determinados en milímetros independientemente de pues el tamaño del dibujo. ¿Listo? Entonces siempre van a tener el mismo tamaño. Y por otra parte, las calidades de la línea, vean que ya comienza a perderse un poco de información porque al igual que los textos guarda este espesor en milímetros y el dibujo al estar más pequeño en una escala 1:200, 1:500 se va a ir perdiendo información. Por lo contrario, si yo paso a una escala 1:10 vemos que las líneas pues se ven bastante delgadas, los textos se ven bastante pequeños y pues no va a ser de la información algo legible. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es que a la hora de modelar determinen unos tamaños de texto que se adapten perfectamente a la escala a la que ustedes quieran producir la mayoría de sus planos o pues su set de planos, pero que también funcione bien, de pronto no de manera perfecta, una escala hacia arriba y una escala hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera estos textos, digamos, estas cotas de nivel en 1:100, pues se ven bastante bien y en 1:50 ya se comienzan a ver bastante pequeñas, pero funcionan.
están bien. También las puedo leer y pues el dibujo se ve adecuado. Obviamente no es la mejor representación, pero me funciona. Luego pues ahí ustedes verán que hay ciertos elementos que tienen adaptabilidad de escala, pero pues digamos que no es el caso general. Entonces les recomiendo que lo tengan en cuenta para esos parámetros de representación que vayan a definir al crear sus vistas. Pasando al tercer parámetro de representación, tenemos la visualización de la estructura. ¿Esto a qué hace referencia? Si yo, por ejemplo, voy aquí a hacer el intento con un muro compuesto, voy a generar un muro compuesto, por ejemplo, este tipo, ¿sí? Voy a hacer ese muro acá y lo voy a seleccionar en 3D. Lo voy a aislar para mostrar a qué hace referencia este parámetro de representación. Si yo lo miro por acá, al generar los compuestos, pues recuerden que uno determina un núcleo, otros agregados y unos acabados. Justamente yo puedo controlar qué ver tanto en planta como en 3 dimensiones. Si quiero verlo sin acabados, pues me va a quitar todos esos agregados. El núcleo solamente, digamos que en este caso no cambia porque todo el resto de capas está clasificado como acabados. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un muro de ladrillo en donde yo determino que eso es el núcleo, luego un repello lo clasifico como otro y luego una capa de pintura o un enchape como acabado, entonces sería de esa manera. Si lo pongo únicamente el núcleo, voy a ver únicamente el ladrillo. Si lo pongo sin acabados, voy a ver el ladrillo más el repello. Y si veo el modelo completo, voy a ver estas dos capas más las que yo haya determinado como acabados, que puede ser una pintura o un enchape. ¿Esto para qué nos sirve? Para generar ciertas planimetrías, por ejemplo, de albañilería o pues el tipo de planimetría que se nos ocurra. Así como les mostré en 3 dimensiones, también funciona en planta. Vamos a verlo sin acabados. Ahí únicamente estoy viendo la capa del ladrillo. Nos puede servir para ciertos entregables. Personalmente yo no muevo mucho esta opción, siempre la tengo en el modelo completo. Y pasando al cuarto parámetro de representación, el conjunto de plumas. Como ya les mostré con esto del grosor de pues las plumas, yo justamente voy a determinar acá cada una de estas plumas a qué está asignado, a qué tipo de elemento está asignado y qué grosor va a tener, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría tener uno que sea bastante monocromático. Déjenme ver si podemos hacerlo de esta manera. Hasta por acá puedo tenerlo todo negro, todo gris, pongámoslo así, y pongámoslo de un gris un poco más claro. Entonces normalmente aquí voy a ponerle monocromático, voy a ver todos mis elementos de manera monocromática porque esos son el conjunto de plumas que yo determiné, ¿no? Obviamente ustedes pueden tener esto personalizado como quieran. Recuerden que en las columnas está dividido por tipo de elemento. Entonces, por ejemplo, acá esto es para elementos en general, esto es para las aberturas, y si miramos la columna hacia abajo, todo va a ser de aberturas, pero en diferente como situación, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos acá los muros, ¿cierto? Lo general es cuando tengo un muro modelado, luego cuando está cortado qué tipo de pluma va a tener, ese mismo número va a tener un corte pero no es estructural, qué tipo de línea va a tener, y así hacia abajo. Entonces en columnas se divide por tipo de elemento y en filas por tipo de línea, por decirlo así. Supongamos toda esta línea 2 va a hacer referencia a los cortes estructurales de los diferentes elementos que están divididos en las columnas. Entonces si yo, por ejemplo, quisiera tener este conjunto de plumas monocromático en 1:100 y me sirviera para 1:50, ¿qué debería hacer? Debería tomar estos valores y básicamente multiplicarlos por 2, porque la escala va a ser la mitad o el doble, dependiendo de cómo se mire. ¿Listo? Entonces, para tener esas calidades de línea adecuadas para cada escala, yo debería multiplicarlo o dividirlo de acuerdo a lo que yo quiera hacer, ¿vale? Vamos a seguir viendo los diferentes parámetros. Opciones de vista de modelo. Si vemos acá la pestaña de opciones de vista de modelo a la cual accedí, la barra de abajo, vamos a poder nuevamente generar diferentes combinaciones. Puede ser de acuerdo al entregable, bueno, la estructura que ya hayamos definido, ¿no? ¿Y qué va a pasar dentro de cada uno de estos? ¿Sí? Entonces vamos a poder configurar representaciones generales de los elementos. Por ejemplo, yo puedo generar un conjunto de opción de vista
de modelo en donde sea específico para los planos de puertas, ¿sí? Ahí entonces sí que me va a interesar mostrar pues la puerta completa con el marcador, y pues combinado con los otros parámetros de representación puedo complementar esa información. Por ejemplo, una serie de cotas que estén en una capa en específico, que yo haya generado una combinación de capas para complementarlo con esto y tener una representación adecuada de estos elementos. Ya más adelante puedo empezar a configurar más específicamente ciertos elementos. Por ejemplo, en este caso los muros cortina, yo puedo decirle que me los muestre de manera muy esquemática o muy detallada. Por ejemplo, si yo saco una vista 3D de un espacio interior para un ingeniero estructural, para decirle, oiga, vea que su columna, su viga me está partiendo muy mal el espacio, necesito que la cambie, pero yo le quiero mostrar esa imagen desde el modelo. Entonces voy a generar una vista, pero en esa vista también se va a ver un muro cortina. De pronto al estructural pues no le importa mucho o no es muy relevante cómo se va a hacer ese muro cortina. Ahora, si yo utilizara esa misma representación, esa misma vista 3D para el proveedor de los paneles que van a conformar ese muro cortina, pues me va a interesar que esta representación esté al máximo, esté lo más detallado posible, para que él vea cómo son las arañas que van a tener los diferentes paneles, cómo se acoplan los paneles con los diferentes marcos, ese tipo de cosas. Entonces yo puedo configurar ese tipo de parámetros tanto para muros cortina como para las escaleras, como las barandillas, ventanas, puertas, todo esto. Entonces, yendo un poquito más preciso, si yo por ejemplo en cierta planimetría en las escaleras no me interesa que tenga la línea de paso, o no me numere la cantidad de huellas y contrahuellas que tengo dentro de una escalera, desde acá lo puedo configurar. Asimismo con las barandillas, si me voy por acá también puedo determinar el grado de detalle que tienen esas puertas. Nuevamente me remito a ese ejemplo que se le va a entregar al ingeniero estructural. De pronto pues a él no le va a interesar ver cómo es esa puerta, entonces lo puedo poner de una manera muy esquemática. Sí es importante que él vea que ahí hay una puerta, pero no le interesa o no es relevante para él cómo es esa puerta. En cambio, mi cliente sí le va a interesar ver cómo va a ser el diseño de la puerta y cómo se van a comunicar esos dos espacios, así con esos elementos. Y luego tenemos una serie de configuraciones un poco más manuales, en donde puedo determinar cómo es la línea de apertura de esa puerta, si por ejemplo los objetos en el 3D van a estar de manera esquemática o a todo el detalle posible. Esto también es importante recalcarlo. Uno puede tener este tipo de configuraciones para utilizar a lo largo del trabajo. Me explico. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando en un proyecto bastante pesado, bastante grande, que requiere bastantes recursos de mi máquina. Entonces, yo lo que puedo hacer para optimizar esos recursos que tengo disponibles es, cuando esté trabajando en 3D, todos los elementos póngalos de manera esquemática. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que todos los elementos reduzcan considerablemente su cantidad de polígonos. De pronto veámoslo aquí, vámonos aquí a la vista 3D, veamos todos los elementos. Vamos a generar aquí un plano de corte para ilustrar el punto. Por ejemplo, vamos a utilizar este sofá. ¿Listo? Entonces, ahí está en el grado máximo de detalle. Pero si yo tengo muchos de estos, me va a sumar demasiados polígonos y mi computador puede empezar a fallar o puede empezar a tener ciertos inconvenientes y no me va a dejar trabajar de la mejor manera. Entonces yo voy a generar una nueva combinación que sea MVO, haciendo referencia a Model View Options de trabajo. Y aquí le voy a decir que todo sea de manera esquemática. Todos los elementos 3D van a ser de manera esquemática. Y así voy a pasar por todos los elementos, que las barandillas también me las muestre esquemáticas, que las escaleras también, los muros cortina le voy a decir que me lo muestre de pronto de esta manera esquemática, los diferentes elementos del muro cortina. Continuando con los otros parámetros de representación, vamos a seguir viendo las sobreescrituras gráficas. Las sobreescrituras gráficas son una herramienta bastante poderosa que nos va a permitir, mediante unos criterios de selección, resaltar o representar de una manera distinta ciertos elementos. ¿Listo? Entonces, como siempre, en Archicad podemos generar las combinaciones y luego vamos a generar las reglas que componen esa sobreescritura gráfica. Por ejemplo, en este proyecto están estas pocas, pero yo puedo generar una nueva que sea estructura resaltada.
Entonces ahí, de acuerdo a cómo haya modelado, puedo decirle, por ejemplo, si yo sé que todos mis elementos estructurales y no modelé nada más con la herramienta de pilar, puedo decirle, seleccióneme todos los pilares que haya dentro de este proyecto, y en planta le podemos decir píntemelos de rojo. Vamos aquí a seleccionar esto y le vamos a poner que sea de rojo, y en 3D quiero que también me los pinte de rojo. Ahora voy a generar eso, entonces estructura, y voy a agregar esa regla, estructura resaltada. ¿Listo? Y aquí normalmente todo lo que yo haya modelado con esa herramienta o que cumpla esos criterios de selección que yo le di antes, me los va a resaltar. Asimismo me los va a resaltar en planta. Por aquí debe tener la estructura resaltada. ¿Listo? Esto combinado con los otros parámetros de representación puede lograr como unos resultados bastante interesantes para mostrar ciertos aspectos o para corregir ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo genero una sección en donde el marcador está determinado para que todos los elementos cortados me los ponga de gris, ¿sí? Pero luego yo me voy a esa sección y veo que me está cortando el terreno y lo está poniendo de gris, yo puedo hacer una sobreescritura para decirle a Archicad, en este caso quiero que sobrescriba esa regla y le diga todo lo que yo haya modelado con la herramienta de malla, al ser el terreno, póngamelo con el patrón de líneas en diagonal, que es el que normalmente utilizamos para representar los terrenos cortados. Vamos a continuar viendo los demás parámetros de representación. Las fases de rehabilitación, si tenemos diferentes estados, la obra existente, vamos a demoler ciertos muros y vamos a construir otros. También podemos generar ese tipo de vistas con esa configuración, lo que quiere decir que yo en un mismo plano puedo tener los 3 estados de esa reforma, pero pues digamos que eso conlleva ciertas configuraciones que en el momento no vamos a indagar. Luego podemos seleccionar qué tipo de opciones de diseño vamos a utilizar. Esta es esta nueva funcionalidad de la versión 27, en donde básicamente generamos las combinaciones y le decimos a Archicad que de cierto espacio vamos a tener una distribución de mobiliario, por ejemplo. La opción B va a tener el mismo espacio pero con otra distribución. Acá también podemos tener pues diferentes documentaciones dependiendo de la opción de diseño. Luego vamos a determinar qué tipo de acotación va a tener, porque yo puedo modelar por ejemplo con 3 decimales y me interesa que mis planos solamente tengan 2 decimales, o que por lo contrario, si yo estoy haciendo una planta arquitectónica, que me lo ponga en metros con 2 decimales, pero de ese mismo proyecto yo también generé un despiece de un closet o de una cocina. Yo puedo configurar que esas vistas tengan una medición en centímetros o en milímetros incluso. Entonces eso lo puedo configurar desde acá. Para los documentos, pues para las vistas de 3D también puedo escoger el estilo 3D, el tamaño, la resolución que va a tener esta imagen final. Y el tema de análisis estructural no lo vamos a tocar. Entonces, recapitulando un poco, podemos generar todas las carpetas que nosotros necesitemos y asignarle esos parámetros específicos con el fin de tener diferentes representaciones partiendo de un mismo modelo. Esa es como la clave de las herramientas que trabajan bajo la metodología BIM, y es extraer la mayor cantidad de información de un archivo que centraliza toda la información, en este caso un modelo geométrico que contiene toda esa información, pero necesitamos representarla de maneras diferentes. Entonces, bueno, estábamos viendo aquí el ejemplo de este proyecto en donde, por ejemplo, podemos ver cómo generaron diferentes perspectivas de acuerdo a las opciones de fachada de este muro. ¿Listo? Entonces, si lo vemos con un poquito más de detalle, vamos a entrar a las definiciones. Vamos a ver seguramente que aquí la combinación de capas, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos ciertas combinaciones de capas que hacen referencia a esas diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, en la opción 1 debería tener la fachada número 1. Vamos a abrirla. En la opción número 2 vamos a decirle que tenga la fachada número
número 2 y en la fachada número 3 vamos a decirle que tenga esa combinación de capas de la opción número 3. ¿Listo? De esta manera, si vemos, el modelo es exactamente el mismo. Lo que cambia son las combinaciones de capas para mostrar las diferentes opciones. Seguramente el resto de parámetros de representación son exactamente los mismos, pero era para mostrar un poco el ejemplo. Pasando al libro de planos. Esta sección se divide en dos. Tanto la estructura de carpetas que nosotros le vayamos a dar a nuestros planos, a nuestros entregables, y la sección de los masters. ¿Listo? Vamos a comenzar con los masters, que básicamente hace referencia a esas plantillas que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo nuestros planos con la información que ya hayamos generado previamente. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una plantilla que es únicamente para un concepto. De pronto solamente les interesa mostrar la empresa a la que pertenece el proyecto y no mucha más información. Ahora, si nos vamos a otro tipo de plantillas, pues vemos que aquí empiezan a aparecer pues una serie de datos mucho más detallados, de los cuales me gustaría resaltar que la gran mayoría vienen de información del proyecto o el modelo, o pues son características automáticas. ¿Cómo funciona esto? Por autotextos. Entonces yo lo que voy a hacer es diligenciar esos autotextos dentro de la plantilla para que cuando luego lo utilice dentro de un proyecto o dentro de un layout, me diligencie esa información de manera automática. Ya vamos a ver cómo se ve, pero acá está configurado para que se vea esa información. En el caso colombiano, entonces podríamos tener diferentes masters. Uno puede ser con la información para curaduría, otro puede ser para entregas del cliente, en donde por ejemplo sí que le importará ver la versión de diseño que es, eso la curaduría pues claramente no le interesa. Podemos tener unos que sean para uso interno, en donde pues tendrá cierta información, ciertos tamaños. Por ejemplo, al crear los masters yo puedo determinar si es en pliego, en medio pliego, tabloide, carta, oficio, todos los formatos que nosotros necesitemos. Una vez tengamos nuestros masters o nuestras plantillas, pues esos son los que vamos a utilizar para crear las diferentes planimetrías. Por ejemplo, aquí yo abrí un esquema de puertas y vean que se ve esta información que viene del máster, que viene de la plantilla en rojo. ¿Por qué? Porque yo no la puedo modificar. Si yo quisiera modificar esto, lo tendría que hacer desde el máster. ¿Listo? Y vean que acá, por ejemplo, si nos vamos a los floor plans, vamos a ver cómo esta información pues se empieza a diligenciar de acuerdo a el dibujo. Acá entonces se pone de manera automática la escala, el nombre del dibujo, que es información que viene del dibujo que nosotros pongamos en pues ese plano. ¿Listo? ¿Qué cabe resaltar acá? Es que nosotros podemos darle la estructura que nosotros querramos a este libro de planos y pues nos va a respetar como una numeración consistente. Si yo me equivoco o quiero generar un nuevo plano dentro de estos dos o mover este para acá, vean que la numeración cambia. Entonces no me voy a tener que preocupar por ejemplo, en este caso, acá tengo el nombre, el número de ese plano, pues no me voy a tener que preocupar por cambiarlo, porque si yo lo arrastro, vean que cambia automáticamente, tanto en la estructura de carpetas como en la información que se diligencia. Esto nos puede ahorrar bastante tiempo y pues incluso errores que nosotros podamos tener al diligenciar esta información. ¿Listo? Lo que tiende a pasar es que si nosotros tenemos una estructura de carpetas acá bastante organizada, nosotros vayamos a replicar esa estructura de carpetas acá. Vamos a tener básicamente la misma información, pero pues lo único que estamos haciendo es ya poner esos dibujos que tienen los parámetros de representación en unos formatos que son imprimibles o entregables o los que vamos a tener para el archivo. Ya el último paso son los grupos de publicación. ¿Qué me va a permitir esto? Básicamente me va a permitir publicar un set de información o un conjunto de información de manera automática con ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar uno en donde toda la información que yo meta dentro de ese grupo de publicación se va a generar en PDF.
¿Listo? Yo podría tener otro grupo de publicación que sea con la misma información, pero que me la exporte en DWG para transmitírselo a otro profesional o a un especialista que maneje una herramienta de DWG, CAD, pues la que sea. Y de ahí para adelante, pues yo puedo tener diferentes formatos, puedo exportar en imágenes, en PDF, DWG, en un formato BIMEX que pues va a complementar la presentación de estos proyectos que vengan de Archicad. Pero a lo que voy es que la idea de estos grupos de publicación es poder parametrizar cómo se va a exportar esa información. Por ejemplo, acá yo le puedo decir cambiarle el formato. ¿Listo? Y no voy a tener que ir guardando elemento por elemento individualmente para hacer esa exportación que yo necesite. Ahora, cabe aclarar que pues cada uno de los formatos y cada una de las exportaciones pues tiene unas configuraciones o muy sencillas o que requieren pues un proceso de configuración un poco más extenso, pero pues que se puede ir afinando para llegar al resultado de la mejor manera. Eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber más sobre algún tema de los que vimos, por favor háganoslo saber y podemos desarrollar más videos con esas temáticas en específico que ustedes quieran ver. Pero este era como esa vista general de esos pasos que se tienen que seguir para llegar a los buenos resultados. ¿Qué pasa si yo me salto, por ejemplo, el mapa de vistas? Pues yo voy a poder llamar la información perfectamente del mapa de proyecto, pero voy a perder todos esos parámetros de representación que puedo configurar. ¿Qué pasa si no hago grupos de publicación? Pues voy a tardar bastante tiempo en exportar la información. ¿Qué pasa si no tengo unos másters bien definidos? Me va a faltar la información, puede que tenga errores diligenciándolo manualmente. ¿Listo? Entonces cada uno de estos pasos es clave para el flujo de trabajo y se complementan los unos con los otros para que el resultado sea mejor. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y cualquier comentario déjenlo acá abajo y estaremos pendientes a responderlo. Muchas gracias.